Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Bueno, hola, bienvenidos a estos podcasts de Ebullición Mental. Gracias por escucharnos, por tomar el tiempo, por compartirnos. Estos contenidos pueden ser útiles para ti o para alguna otra persona. A mí me sorprende a dónde puede llegar la información que se comparte y cuántas personas pueden beneficiar o perjudicar frente a la información que reciben. Entonces creo que es valioso que tengamos contenidos que pues tengan algún sentido y algún propósito, no solamente divertir, sino que realmente sea útil para nosotros en nuestro crecimiento y aprendizaje. Tenemos un invitado de lujo, al cual admiro y quiero un montón. Ya ustedes tuvieron el privilegio de escucharlo la vez pasada. Yo también tuve la oportunidad de escucharlo acá cada vez que me iba respondiendo todo lo que íbamos hablando. Paulo César Sepúlveda. Recuerden que lo pueden seguir por Falacia del Día o Habla Divertido en Twitter, en YouTube principalmente, para resolver cualquier inquietud de lo que estemos hablando o profundizar en los diferentes temas. Como una de las líneas que hablamos la vez pasada tiene que ver con la parte de los idiomas, hoy vamos a cambiar a otro marco de conocimiento. Y es otra de los hobbies que creo que empezaron así de Paulo, que tiene que ver con la parte de argumentación, con la parte de los sesgos, de la falacia y cómo muchas veces argumentamos de una forma no científica, no lógica y a veces llegamos a unas conclusiones que decimos de dónde viene. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en el colegio filosofía, teníamos un profesor buenísimo, que nos enseñó todos los silogismos y nos enseñó una cantidad de cosas y era difícil concluir algo que fuera lógico a partir de lo que se estuviera haciendo. Teníamos que hacer 20 silogismos con los 20 formas que él nos explicó diferentes, o sea, teníamos que hacer 200 y fue algo dificilísimo manejarlo en ese instante, como, Dios mío, ¿cómo lo hacemos para justificar? Porque a veces hablamos muy, como diría mi abuelita, muy ligerito y no siempre entramos a una profundidad importante. Cuando tomamos con mi esposo el segundo curso que hiciste, en donde hablábamos acerca de los sesgos, acerca de los vicios de argumentación y demás, notamos que había un parecido muy, muy interesante entre una mirada desde la psicología y desde esta parte de argumentación. Entonces te doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntame un poquito, por favor, qué serían eso de sesgos, qué son esas falacias, qué son ese tipo de cosas, pues para que unifiquemos desde dónde vamos a hablar hoy. Buenos días, Erika, y un saludo también a toda tu audiencia. Muchas gracias por la bienvenida. Bien, el curso que tú tomaste, que es el curso de vicios de argumentación, era la continuación del curso básico. Entonces, en el curso básico nosotros aprendimos qué era tesis argumento y cómo podíamos ver el escenario de tratar de demostrar algo o de convencer a algo de alguien como un entramado de proposiciones, de afirmaciones y de datos y testimonios allí que se dan respaldo unos a otros, que a partir de uno se puede concluir otro o que uno está justificado dentro de otro. Bueno, tú recordarás pues, cuán entreverado era todas esas conexiones. Y en el segundo curso decimos, ok, ya sabiendo eso, ¿cómo eso se puede dañar? ¿Cierto? Y entonces es cuando entró el tema de los vicios de argumentación, que comenzamos con el tema de mentira, porque es el más fácil, no solo de identificar, porque pues, si alguien dice una mentira, yo muestro la verdad y ya quedó desmontada su intento de confundir, sino también como el que más fácil daña la estructura argumentativa, que en últimas todo confluye a voy a tratar de demostrar una tesis. Luego estaban los errores, que los errores a veces me pueden llevar a una mentira. Por ejemplo, si tengo un instrumento dañado, yo tomo la medida con ese instrumento y es un error mío porque yo no verifiqué que el instrumento estuviera bien, me llevó a un dato equivocado y eso hace que toda la línea argumentativa hasta defender la tesis se dañe. Pero a veces el error no necesariamente lleva a una mentira y esos son errores más difíciles de identificar. O por ejemplo es un error, y esto ya sería conectado con una falacia, es un error, pero como al final el resultado fue bueno, entonces yo ya creo que no es un error, ese ya es un sesgo. El ejemplo con el que yo explico eso es el tipo que vende la casa y se la juega en el casino. Alguien dice, pero qué decisión más estúpida, ¿cómo fue capaz? Dice, no, pero al final gané, o sea que la decisión fue buena. Y podría decir, sí, la decisión fue buena, o eso es lo que estamos intentando demostrar, pero la decisión siguió siendo una decisión estúpida, aunque haya salido bien al final todo. Entonces ahí hay la juega en el casino, pero antes de tener que entregarla a la venta, entonces no perdió el dinero, pero sí jugó. No. ¿O cuál es el ejemplo? Vendió la casa. Ajá.
tomó todo el dinero y se fue para el casino. Y lo apostó todo. Hasta ahí uno ya podría evaluar que esa decisión es terrible, ¿cierto? Pero coincidencialmente ganó y quintuplicó su patrimonio. Ya. ¿Sí? Entonces uno dice, él no puede decir la decisión fue buena. ¿Sí? O sea, fue una decisión terrible que no tuvo malas consecuencias. Entonces, pero nosotros estamos programados para evaluar desde el resultado. Claro. Y entonces nosotros decimos, ay, menos mal que, no sé, sí me pasé el semáforo en rojo, pero no pasó nada. ¿Cierto? O sí, no llevo casco en la bicicleta, pero no me pasó nada. ¿Sí? Entonces no son decisiones malas, ponen en riesgo la vida. Y yo lo he visto en temas de consulta con mucha frecuencia. Entonces de pronto la persona fue infiel, pero fue muy suertudo, por decirlo de alguna manera. No creo que la suerte exista, solamente para explicarlo brevemente, y no sucedió nada. Entonces me dicen, pero Doc, ¿cómo me vas a decir que algo está mal? Mi esposa no sufrió, mis hijos no sufrieron, la pasé lo más de bueno, me oxigené porque ya me sentía mamado en la relación, esta persona también pues me disfrutó, la pasamos chéverísimo, o sea, no entiendo qué es lo que está mal, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, digamos, pues si aquí no hubo lío, yo no dejé mi matrimonio, yo no acabé nada, no me enloquecí, no me costó ni plata porque hasta todo salió muy barato, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo no entiendo ¿por qué me estás invitando a que vea las cosas de manera distinta si todo está muy bien? Lo que pasa es que ahora me parece que quisiera hacerlo mal y vengo a esa consulta porque ahora se volvió es así como un pensamiento permanente que quiero hacerlo y pues me está preocupando porque ahí sí me puedo meter en riesgos. Pero pues así como que haya estado mal, no veo cuál es el problema. Claro, y eso tiene dentro del juego que yo hago en mi cuenta, eso tiene dos nombres, depende de cómo yo lo asuma. El primero es el sesgo retrospectivo, que es yo voy a evaluar el pasado con información que no conocía en el pasado, pero que sí conozco ahora. Que es, en el pasado yo no sabía que no se iban a enterar, en el ejemplo tuyo, yo no sabía que yo no me iba a obsesionar, yo no sabía que la colaboradora la que me colaboró en este camino tampoco iba a tener algún tipo de represalia, de venganza o de intromisión, de invasión. Eso no se sabía. O sea, por fortuna no sucedió y ahí está él evaluando el presente, evaluando el pasado con información que solo dispone en el presente. Okay. La otra se puede ver como una falacia, ¿sí? Que es, de pronto nosotros hicimos una pequeña sesión para diferenciar uno de otro, que se llama la del francotirador, que es el nombre viene de alguien que quiere presumir su puntería, y entonces muestra que está la diana y que todos los disparos dieron en el centro. Lo que la gente no sabe es que el primero disparó y luego dibujó la diana alrededor. Entonces, sí, yo veo hoy todos los disparos están en el centro de una diana y eso podría ayudarme a presumir mi destreza, pero la información la estoy acomodando después de sucedida, ¿sí? Entonces eso también puedo analizar ese caso allí. Bueno, el punto para retomar es que íbamos en error, ¿cierto? Luego viene lo que daña una estructura argumentativa. Puede ser que mi cerebro, ya es una cuestión muy fisiológica, está percibiendo la realidad de una manera diferente a partir de o que hay información insuficiente y estoy programado para completarla. Y eso es al mismo nivel de tener visión de colores o de tener 4 sabores o 5 en la lengua. O sea, es una función nuestra, neurológica. Y también estamos condicionados para completar la información y actuar a partir de un estímulo insuficiente como si fuera suficiente. Y ahí entra, eso puede explicar por qué somos prejuiciosos, eso puede, o por qué tenemos ciertas condiciones, como tú dijiste, es un estímulo con información insuficiente que yo completo. Pero fíjate que ahí todavía no estoy hablando de voy a procesar esta información y voy a hacer un razonamiento. Eso va después. Y cuando falla ese proceso es que viene el término falacia. Entonces, los 4 yo los agrupo, bueno, y luego viene un tema que no lo desarrollo muy bien en ese curso, pero que medio lo menciono, que es el tema de si asumimos la argumentación como un caso especial de un acto comunicativo, quede todo lo que desde la comunicación se sabe de esa intención de transmitir un mensaje de un emisor a un receptor, puede estar viciado y puede llegar a dañar el mensaje o que a partir del mensaje yo tome una decisión diferente. Lo que alcanzamos a tomar por encima en el tema de propaganda,
pero pues ese es un desarrollo también muy complejo que no vimos en el curso, pero que existe, y muchas falacias se pueden explicar a partir de fallas en asumir la argumentación como una comunicación. Por ejemplo, ese eslogan de mientras no tengas útero no opines sobre el aborto, eso como falacia desde el punto de vista lógico y de los ejercicios de silogismo que tú hiciste allí, tal vez no se pueda explicar muy bien por allí, pero desde el área de la comunicación uno dice, estás invalidando un emisor por una característica inherente al emisor que el emisor no puede controlar y que no debería estar, o sea, precisamente porque no lo puede cambiar y no puede modificar ni adaptarse, podría ser que no tendría sentido que se invalidara. O que quizás se puede invalidar en algunos casos, o quizás la contraparte puede tener más validez en unos casos, pero no es justificación para rechazar como falso un contenido o simplemente este es un interlocutor no válido. Entonces eso se asume como la argumentación como un caso especial de comunicación. Y ese es globalmente lo que yo explico en el curso de tenemos una tesis, la queremos defender y hay cosas que pueden dañar ese ejercicio. Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer para poder ser mucho más limpios en la argumentación? Digamos que no irnos por estos temas que nos costaba mucho cuando hacíamos el curso con mi esposo, como tal cosa, y decías, sí, pero eso que estás diciendo realmente no está apoyando tal cosa, porque, y nos hacías ver por qué no. O decíamos algo, decía, sí, pero con lo que dices no se puede concluir específicamente tal cosa, o sí, porque está utilizando un argumento, sí puede ser, pero sería más bien de este campo de conocimiento, o sea, como que sí, pero no, con mucha frecuencia frente a hacerlo. ¿Cualquier recomendación le podríamos mandar a nuestra audiencia para empezar a, uno, como tener claro esto, no perderlo de vista, incorporarlo en su nivel de análisis, que cada vez que vaya a hacer algo decir como, oh, espere un momentico, o sea, lo voy a sustentar mejor, lo voy a analizar mejor, lo voy a pensar de manera distinta, tal vez voy a requerir más información, voy a documentarme un poco más, o sea, como que no sea simplemente como que hablo así como se me ocurre, sino que empiece a ser más limpio en el momento de dar mis afirmaciones, escritos y demás, y eso me va a traer muy buenos resultados, porque imagínate que tú comuniques y lo que comuniques tenga miles de detractores de manera constante, pues se vuelve un tema complicado para hacerlo. En cambio, que la gran mayoría lo lea, y al que quiera ser un detractor sea porque quiere molestar y no porque realmente esté encontrando dentro de lo que tú escribes o lo que dices o lo que hablas algo real para hacerlo, porque siempre va a haber gente, pero hay gente que habla con razón, que cuando tú lees dices sí, o sea, puede ser, esto que estás diciendo tiene mucho sentido, o no, realmente no. Bueno, va a ser bastante difícil responder eso en una ventana de 3-4 minutos, pero haré el esfuerzo. A mí me gusta mostrar el resultado final del largo proceso que es el pensamiento crítico. Es la reacción frente a algo que lees, ¿sí? Entonces que lees, que ves, que piensas, que te dicen. Entonces, tienes un estímulo y tienes una reacción. El punto es que estamos preparados o condicionados para ese salto entre estímulo y reacción, darlo de manera intuitiva y reflexiva. Cuando los homínidos en la sabana veían un palo, huían, ¿sí? Porque nadie podría decir, no, espere, vamos a analizar la situación y a mirar si eso es una serpiente venenosa, ¿sí? Porque se podrían acercar y morir. Y por eso decimos que los sesgos son el resultado de un proceso evolutivo. Nosotros somos descendientes de los que huyeron, no de los que se quedaron a comprobar. O sea, somos descendientes de los que tienen sus sesgos, y los sesgos les hizo protegerse, huir, esconderse, porque el que no lo hizo, pues fue devorado. Pero entonces, volviendo al ejercicio, tenemos un estímulo que puede ser un texto que leemos, y el texto puede ser un trino, ¿sí? O una columna, un mensaje de WhatsApp. Y estamos compelidos a hacer de inmediato una reacción frente al texto. En el curso de pensamiento crítico, que es el tercero, yo digo, no, esto es un proceso que tiene como 8 etapas intermedias y tenemos que hacerlas secuencialmente y correctamente para que la reacción frente al texto sea coherente y sea sensata y no suceda, como hemos visto muchos, que llega a la cadena de WhatsApp diciendo que, no sé, que ahorita con el temblor que va a venir algo, y la gente cree en esa información como si fuera cierta y de inmediato toma la reacción. O las noticias falsas, que la gente toma la decisión de multiplicarlas, de darle retweet, o sea, asumir que es cierto sin hacer la valoración. Entonces,
Todos los pasos intermedios incluyen ejercicios de lectura, o sea, desde lo más básico, de venga, comprendo cada una de las palabras que están dichas allí, porque a veces hasta ahí fallan, de verificar si ahí las conexiones lógicas como se están planteando tienen sentido, ¿sí? De verificar, por ejemplo, si existe una contraparte que esté opinando justo lo opuesto, qué dice ello y cómo esa información se podría oponer a la que estamos leyendo. Verificar, por ejemplo, si el emisor es una persona confiable, ¿sí? Si el lugar donde está publicado es un elemento confiable, como para decir, bueno, no sé si es cierto, pero tiene todo el sentido porque lo está diciendo tal persona. Muy diferente a decir, mire, a esta persona yo jamás le voy a creer algo porque tiene un largo historial de difusión de información falsa o de actitudes medio beligerantes a partir de mentiras y de errores. Entonces podría ser que yo rechace el contenido de un texto porque no confío. Y eso dentro del proceso de pensamiento crítico tiene su lugar, ¿sí? Obviamente las personas que no son confiables no están mintiendo el 100% de las veces. O sea que puede ser que esté diciendo algo, que sea cierto. Pero si es cierto, probablemente yo me quede más tranquilo si encuentro esa misma información en otra fuente, ¿sí? O corroborada de una manera diferente. Entonces, existe una serie de pasos intermedios entre el estímulo y la reacción. Y la idea es aprenderlos, ¿sí? Aprenderlos, que son algunos que no se salen del texto. O sea, vamos incluso a analizar que hay una palabra que está mencionada allí y esa palabra puede tener dos sentidos diferentes. Entonces, de entrada digo, el texto ya me genera una confusión. Yo sin comprender a qué se están refiriendo exactamente, yo no puedo avanzar a las etapas siguientes y me puedo frenar allí, ¿cierto? O puede ser que más adelante pues, exista otro tipo de ejercicios. Puede ser que sí, que esta persona es un experto, como por ejemplo Karen Mullis, el premio Nobel de Química, que el que se ideó la técnica del PCR, que fue con lo que nos hacían los exámenes de COVID. Una de las personas más brillantes que ha existido en la ciencia es un negacionista del SIDA, del cáncer, del holocausto, del calentamiento global. Y entonces uno diría, ¿por qué un premio Nobel? Increíble. Exacto, ¿por qué un premio Nobel? O más bien, tú dices, mire, aquí estamos entrevistando a un premio Nobel. Y tú dices, bueno, si es un premio Nobel, le voy a creer. O sea, estaba en la cúspide y no. Pero entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo un premio Nobel miente y cuándo un premio Nobel no miente? Que el otro ejemplo fácil es el de otro premio Nobel, Linus Pauling, recomendando la vitamina C para el resfriado, cosa que hace rato se demostró que es completamente falso. Pero ¿por qué durante tantos años lo creímos cierto? Porque lo había dicho un premio Nobel. Entonces, cuando tenemos una autoridad de esas que equivocándose, el propio proceso tiene la manera de revisarse y decir, bueno, sí, es un premio Nobel, miremos qué dicen otras autoridades. Entonces, no solamente es cierto porque la autoridad lo dice, es cierto porque el consenso lo dice, eso es bastante diferente. Y hay un vocero del consenso y entonces es la autoridad. Pero si dos autoridades se contradicen, entonces hagamos el ejercicio dialéctico que hicimos en clase. Bueno, ¿cómo está cada una de las dos posturas respaldada para yo poder al final tener conciencia de qué es lo que se está hablando allí, para poder tener postura frente al texto, para poder tener finalmente reacción frente al texto? Y claro, esto es un ejercicio larguísimo, ¿sí? Pero lo traté de resumir lo más que pude. Ok, te entiendo. Frente al tema de vicios, que fue parte de lo que vimos en el curso y demás, nosotros veíamos que los vicios vienen siendo y están asociados con esos sistemas de creencias con las que tenemos, o los sesgos también de los sistemas de creencia que tenemos los seres humanos. Lo veíamos desde la psicología de la Gestalt, donde veo una parte y pues de una vez hago el total de lo que finalmente ocurre allí, y puede que solamente haya visto un pedacito que me permite concluir ese pedacito, pero necesito como completarlo con la otra información que me hace falta para mi respuesta, para mi trabajo, para mi vida, para saber si me relaciono o no me relaciono, lo que sucede. Entonces de pronto conozco a una persona y esa persona tuvo una conducta caballerosa conmigo el día que lo conocí. E inmediatamente me hago la idea de, puede ser una persona caballerosa, va a ser alguien gentil, puedo salir con él porque si es una persona respetuosa, y de pronto me armé un novelón en mi cabeza de una muy buena relación y apenas vi unas facciones y de pronto ese día era porque tenía un interés particular y pues les convenía ser caballeroso, pero pues que en su cotidianidad no necesariamente lo sea de manera constante.
O veo eso y digo, no, ese es chapado a la antigua, me gusta más la gente moderna, mejor no, porque es que es como aburrido. Y pues finalmente apenas vi una pequeña unidad de comportamiento que no me permite predecir eso que podría decir de aquí en adelante y demás. ¿Podrías profundizarnos un poco ese tema desde esa mirada, desde los sesgos y los vicios asociados a lo que piensan los seres humanos y la forma en la que toman decisiones? Sí, mira, de pronto tu audiencia puede ir ya mismo a Google y buscar en imágenes pareidolia, ¿cierto? Y va a encontrar que una casa parece una cara de una persona porque las ventanas son los ojos, la puerta es la boca. Y noten que siempre vamos a encontrar las caras y hagan el ejercicio de decir, ¿por qué mi cerebro me está mostrando una cara allí si es, no sé, el enchufe de tres paticas y ahí estoy viendo una cara? O sea, eso nos ayudará a entender que esto es inevitable que pase. O sea, no es un vicio nuestro, no es que aprendimos mal, no es un defecto nuestro, no. Estamos condicionados a llenar los vacíos de información. Sabiendo que esto es inevitable que pase, pues entonces entenderíamos por qué nos pasa ese efecto halo, que así se llama el sesgo que acabas de mencionar, que es nuestra tendencia a evaluar a las personas o 100% positivas o 100% negativas, y que es muy difícil resistirse a él para aceptar que una persona es un conjunto de cualidades y defectos. Y si la persona me cae mal, voy a evitar reconocer sus cualidades, y si me cae muy bien, voy a tratar de evitar mostrar sus defectos. Y cuando yo entiendo que eso es mi cuerpo trabajando, como cuando yo me pincho y me duele, exactamente el mismo estímulo-reacción está pasando cuando yo veo información insuficiente y mi cerebro la completa. ¿Sí? Entonces, de entrada allí, entendamos que eso nos va a pasar. Ahora, ya en saliéndonos a la vida real y a nuestro comportamiento, pues entendamos también que en una disparidad de opiniones, la otra persona tiene una postura semejante. A mí se me ocurre y de pronto en nuestra audiencia, la gente que ya convive con una pareja lo puede notar. Nosotros, cada uno fue formado en su familia con ciertos hábitos, pero esos hábitos pueden no corresponder con los de la familia de la pareja. Y al comienzo, pues es un buen escenario de negociar, bueno, ¿cómo vamos a proceder aquí frente a cuestiones que son aparentemente triviales, pero que pueden consolidarse allí? Se me ocurre alguien que considere que los domingos es para dormir hasta tarde porque así fue su papá, su mamá y así lo enseñaron en la casa, y otros que dicen, no, los domingos son para madrugar a hacer deporte y subir a Monserrate o ir a patios en bicicleta o ir a jugar fútbol, porque así fue mi papá y porque así fueron los hermanos. Y cuando una persona que fue criada en este hogar convive con una persona que fue criada en este otro hogar y comienza un domingo a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces no estamos dispuestos a decir, esta fue mi particular manera de aprender y de conocer el mundo y de asumir esto, sino la gente está pensando, esta fue la manera correcta. Uh-huh. Y es correcta porque es la mía, o es correcta porque es que mi papá siempre dijo esto, o es que en mi casa siempre se hizo así. ¿Sí? Y esto puede llevar, tú habrás visto en terapia, por ejemplo, que dice, no, es que en mi casa a mí, no sé, el oficio lo hacían las mujeres, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces yo, ¿por qué tengo que hacer oficio? Es alguien diciendo, el mundo que yo conocí es el correcto, en lugar de decir, el mundo que yo conocí fue el mío. ¿Sí? Y es diferente a los demás, tan válido como cualquier otro, y tengo que entrar a negociar. Entonces, los sesgos nos van a tratar de mostrar que nuestro punto de vista es el correcto, y tenemos incluso mecanismos para protegernos de eso. Es decir, que si nos muestran un contraejemplo o que nos muestran cómo nuestro punto de vista ya ha sido refutado por otros, nosotros tenemos mecanismos para protegernos y de seguir protegiendo nuestra opinión. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando muchas mujeres protestan, por ejemplo, porque hay ciertos piropos que son invasivos, cuando yo era niño era casi que de manera natural, decir, no, existen los piropos, uno se tiene el derecho de decir piropos. Y ahorita hay mucha gente que todavía piensa así, dice, pero entonces ya uno no va a poder decir nada. Y le dice, exacto. Exacto. Sí. Y él dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si cuando yo era niño se podía, y uno es respetuoso y uno es galante y uno quiere expresar admiración, y dice, sí, pero el momento histórico cambió y su postura, que es real, que es la suya, en este momento ya no se ve con los mismos ojos que se vio hace 40 años. Y quienes tenemos esta edad hemos visto muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios de algo normalizado en el pasado que ya no lo es, ¿sí? No sé,
por ejemplo, cierta discriminación a las personas que se separan, ¿sí? Discriminación a hijos de padres no casados, ¿sí? Violencia dentro del hogar, antes no era, ni siquiera existía como conducta delictiva, ¿no? Sí, claro, tanto a la pareja como a los hijos. O sea, yo soy generación que recibió castigo físico, pero era natural, era normalizado. Entonces, no, y de hecho lo siguen perpetuando porque de pronto la hija joven en este momento se separa y la mamá dice, pero ¿por qué se está separando? ¿Pero por qué va a volver a la casa? No, señora, usted se queda en su casa con su esposo porque uno no se separa de su esposo. Es que me está pegando. Pues su papá, usted se vio esas palizas que nos dieron. Y finalmente su abuela también, todo, o sea, digamos que ser mujer va con eso vinculado, o sea, yo no entiendo que por qué ahora tan delicadita, por qué ahora tal cosa, para poder soportar un matrimonio hay que soportar eso, no la entiendo. Y cuando vienen a consulta dicen, es que esto me dice mi mamá, pues yo no le digo directamente como, no, su mamá está equivocada, aunque lo pienso, pero realmente es como amplío la perspectiva para que ella no luche contra la creencia de la mamá, que es válida la creencia que la mamá tuvo para ella en su momento histórico, en la relación familiar que tuvo, en lo que ella le explicaron, pero no tiene por qué seguir siendo en este momento mi sistema de creencias con la cual yo tomo decisiones en este presente. claro, y ese es un sesgo que se llama, bueno, hay uno que se llama falso consenso, que es decir, la opinión que yo tengo es la correcta, porque es la que yo tengo. Y sobreestimar el grado de acuerdo que los demás la tienen. Decir, no, que aquí todo el mundo piensa como yo. Y así lo dicen los estudiantes a veces, profe, es que todos pensamos. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿quiénes pensaron eso? No, todos lo pensamos. En este chat que estamos todos, cada cual diga si está de acuerdo o no con esta postura. Y a veces nos sorprende que más de la mitad no está de acuerdo con eso. Exacto. No, profe, a mí me parece bien esa fecha. No, profe, los temas están bien. No, profe, o sea, como que ni siquiera lo compartieron. Solo uno que otro, normalmente los que menos estudian, 3, 4 son los que dicen. O los que tienen una posición de liderazgo. Y entonces confundir, sobreestimar el grado de acuerdo. Y sobre todo pensar, mi posición es tan válida, es la válida. E incluso hay otro que es falso balance, que es decir, cuando alguien dice, mira, acá hay un estudio que dice que no debería humanizarse a las mascotas, que eso es peligrosísimo. Y la gente que dice, pues a mí no me parece, yo voy a seguir tratando a mi perro como mi hijo. Entonces es esa idea de, hay estudios que se demoraron años, que fueron hechos por profesionales en el área, y yo voy a equilibrar en la misma balanza, voy a poner ese estudio y va a tener igual peso el a mí me parece. O a mí no me parece. Claro, falso balance porque estoy equilibrando cosas que no son equilibradas. Una percepción subjetiva, casi que muy emotiva, respondiendo a mis emociones más básicas comparado con un estudio. No, y a veces lo puedo hablar con que 2 o 3 personas en mi entorno también lo hacen. Dese cuenta que mi amiga Marujita también lo hace, dese cuenta que finalmente mi primo Manuel también le encanta. Y pues digamos que sigue siendo todavía insuficiente porque no tiene una muestra válida para generalización, ni se controlaron variables, ni se revisó la información desde, digamos que un marco metodológico dentro de la investigación científica. Ahí me hiciste acordar de la falacia anecdótica muy, muy común cuando uno quiere refutar a alguien, que es que fumar causa cáncer. Ah, pues mi tío fumó toda la vida y no enfermó. Y entonces ya con eso hecho por tierra 60 o 70 años de investigación de médicos alrededor del mundo analizando miles y cientos de miles de pacientes para concluir que el tabaco puede producir cáncer o aumentar el riesgo, no sé cuál sea el término médico correcto. Y yo lo equiparo con, tengo un tío que fumó hasta los 80 y se enfermó y se murió de otra cosa. Entonces, también estamos programados para tratar de defender nuestra postura. Pues tú sabes, la disonancia cognitiva es muy dolorosa. Es decir, tengo una creencia muy fuerte, pero que hay evidencia que la contradice y aparentemente es difícil y eso estresa y duele. Sí, digamos que tengo 2 opciones. O busco más evidencia sobre lo otro y paulatinamente voy teniendo la modificación y tú lo ves en consulta, que es lo que se trabaja en consulta. Que la persona dice, por ejemplo, cuando empezamos a llegar a acuerdos de pareja, pues yo empecé a hacer lo que usted me dijo, Doc, con mucho trabajo, no estoy muy convencido, pero bueno, yo ahora llego y le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y voy lavando la loza y voy organizando y demás y me siento muy mal por lo que ya hemos trabajado y que me siento como poco hombre haciendo esas cosas, pero yo he hecho lo que usted me dice y he visto la respuesta que usted me dijo que mi esposo iba a tener. Entonces anda más gentil, se ríe más conmigo, habla más, da menos cantaleta, o sea, yo sí estoy viendo evidencia que lo que usted me dice mejora mi relación de pareja y pues tengo mejor futuro. Lo que pasa es que me siento muy mal, yo eso no se lo cuento a mis
amigos, ni a mi familia, ni nada. Yo lo veía como escondido, porque pues si se dan cuenta van a decir como, ¿qué le pasó a este? O sea, bueno, dicen varias palabras, se apendejó, como que ¿qué le sucedió? Pero decir, me cuesta, pero se va haciendo paulatinamente hasta que la persona incorpora en su sistema de creencias esta nueva mirada de lo que se tiene, pero no es que ocurra mágicamente, no es que yo ya mañana cambie diferente, y yo creo que algo de lo que nos mencionabas en el programa anterior de la paciencia también opera acá. Como que me siento, reviso un poco, veo las evidencias, me documento de manera adecuada y trato de utilizar argumentos que no tengan ese sentido. ¿Dónde podemos encontrar más información? Ya sabemos que en Falacia del Día, y los videos que hizo el profe están muy organizaditos como por orden cronológico. Yo les recomiendo que empiecen a ver desde el 1 y vayan avanzando y avanzando, porque él en los videos con frecuencia dice, en el video tal ya expliqué tal cosa. Entonces si usted se lo salta y llega al final, es probable que algunas de las cosas que diga no le queden tan claras porque requiere otro contenido antes para poderlo hacer. El profe nos hablaba de pensamiento crítico, que va a ser uno de los programas que vamos a trabajar, y en ese nos dice que hay 8 pasos y que hay que seguirlos de manera secuencial. Entonces el pensamiento también es un proceso sistemático que también ocurre cerebralmente y tiene unos pasos específicos para que se dé, pero a veces por economía cerebral avanzamos o concluimos más rápido, llegamos a otro límite por economía, porque no tengo tanto tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer, pero eso puede generar dificultades. De hecho, genera muchos conflictos en el relacionamiento laboral, en el relacionamiento de pareja, con la familia, porque a veces decís, pero ¿cómo no lo ve? Si es tan claro, o sea, le estamos mostrando y usted sigue insistiendo, o sea, ¿qué le pasa? Y la idea no es esa. Ya para concluir, ¿qué quisieras decirle a nuestra audiencia sobre este tema? Bueno, creo que fue la primera pregunta que tú me hiciste, que fue, ¿qué hacer? Bueno, uno se puede entrenar muy fácilmente comparando 2 textos opuestos, y pueden ser trinos. O sea, no necesito ser el artículo de investigación o puede ser una columna, puede ser que sea argumentativa, que alguien diga, alguien está operando aquí o está escribiendo para convencer a un auditorio chiquito sobre algo. Pero cuando yo tengo 2 textos que se oponen, ahí ese es un buen ejercicio. Bueno, y si este está convencido de A y en cambio este otro está convencido de todo lo contrario, ¿cómo yo como lector me enfrento a esas 2 situaciones y cómo yo entro a resolver quién podría tener la razón? Porque a veces pasa que los 2 pueden tener la razón hasta cierto punto o en ciertos contextos, y que yo puedo verificar allí que coexisten, pero ninguna de las 2 partes quiere reconocer eso y quiere tener como su posición absoluta. Mi postura es siempre la correcta. Y eso a veces pasa por cómo están redactadas las cosas o cómo se están considerando como ejemplos, o los ejemplos como si fueran leyes o sí, va probando una ley a partir de un ejemplo. Entonces el ejercicio de no estar en la burbuja, ¿sí? Si tú sigues en Twitter a muchas personas que piensan como tú, fabuloso, pues esa es una parte de disfrutarlo, pero la recomendación sería, siga 2 o 3, 4 que piensen diferente, que no serán cualquiera, no serán todos, no será cualquiera, ¿no? Pero alguien que te contraste y diga, probablemente eso de lo que está convencido sea falso porque desde ese punto de vista está ocurriendo esto. Y hacer el ejercicio, ¿sí? Al final puede ser que yo siga convencido de lo mismo que estaba antes. Simplemente es mucho más sólido ese convencimiento si yo contemplo que existe una contraparte. Y ya de una manera muy informada digo, esa contraparte, pues yo me opongo a esa contraparte, pero ya no instintivamente, sino bien informado. Entonces sí, comparar versiones opuestas sobre lo mismo. Ese será un buen recomiendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Ya saben que pueden devolverse a todos los programas que vamos teniendo, porque uno va siendo complemento del otro. Entonces, qué interesante poder tener toda esta información. Un feliz día para ti. Muchas gracias, Erika, a ti y a tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, y nos encuentran como Ebullición Psico, o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general, Erika Marcela Rojas, Community Manager, Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio, Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo, música original por Juan Pablo Guerrero, diseñadora Paula Casallas.